todos, hermanos. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7. Leímos hace un momento un pasaje que no es exactamente del pasaje que vamos a meditar, así que entonces vamos a abrir la Biblia. En el texto del cual sí vamos a hablar el día de hoy, damos gracias a Dios nuevamente por cada uno de los que estamos aquí presentes. Al principio de nuestro servicio estaba pensando si iban a llegar o no algunos de los hermanos por las votaciones. Sabemos que algunos están en casilla, otros están trabajando o pues en algunas áreas sobre la elección, ¿verdad? Así que agradecemos por la vida de nuestros hermanos que están también ocupados en esta transición de nuestro gobierno. Nos corresponde a nosotros como iglesia orar siempre por nuestros gobernantes, y recordemos que es Dios quien quita reyes y pone reyes, es lo que dice su palabra, así que no debemos de estar preocupados por quién gana, quién pierde, ¿verdad? Sino simplemente responder como ciudadanos y responder también como cristianos en nuestro deber de poder ir a las urnas también y emitir nuestro voto. Agradecemos a Dios también por las personas que nos están mirando desde su casa, nos están viendo en la transmisión, hermanos que están en Monterrey, que están en Campeche, que están en Oaxaca, que están en algunos otros lugares. Y aprovecho para comunicarles, hermanos, que en especial manera oremos por nuestros hermanos de la costa de Oaxaca. En la mañana recibí una carta que tal vez más adelante se la lea a la congregación, de nuestros hermanos de la costa de Oaxaca. Sabemos que allá pegó fuerte el huracán, el Ágata, ¿no? Y hay una comunidad en especial manera cerca de Huatulco, y nuestros hermanos están solicitando incluso apoyo en oración y también, ¿por qué no?, en especie, ¿verdad? Ellos sí perdieron muchísimas cosas, aún incluso como iglesia, la iglesia también fue afectada enormemente. Estamos hablando del templo, y oremos mucho por ellos, nuestros hermanos de Copalita, así se llama la comunidad, y estoy seguro que ellos sabemos de ellos, ¿verdad? Pero estoy seguro que también de otras comunidades u otros pueblos también fueron afectados, y vamos a orar. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Hay algunos hermanos de la costa que a veces se conectan con nosotros, hermanos también de Tijuana y de muchos otros lugares. Los bendecimos, les amamos como cristianos, como hermanos en la fe, y deseamos lo mejor para sus vidas. Mis amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar entonces en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Recordemos que estamos viendo una serie de sermones acerca de recuperar ciertas cosas, ¿verdad? Recuperando lo perdido es el tema en general. Hemos hablado sobre recuperar algunas cosas, como por ejemplo la pasión, recuperar el compromiso, recuperar muchas cosas. Como cristianos a veces es necesario trabajar para poder regresar al origen natural. Hay gente que a veces se apartó de repente del Señor y tiene que regresar y recuperar lo perdido, recuperar por ejemplo su fe, o recuperar muchas otras áreas de su vida. Pero hoy vamos a hablar de algo en especial manera que necesitamos también recuperar, que es la visión. De eso vamos a hablar, recuperar la visión. Pero quiero que entendamos un poquito qué es la visión. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de la manera en que la gente percibe las cosas. No es lo mismo visión que misión. No vamos a hablar de la visión como iglesia, sino vamos a hablar de la visión particular, la visión que cada uno de nosotros como creyentes debe de tener. Algunos le llaman cosmovisión, porque la manera en que tú ves el mundo, de eso depende de cómo actúes o qué hagas. Por ejemplo, si nosotros vamos al campo, sabemos que para los del campo, un machete bien afilado es lo mejor para ellos, ¿no? Pero para nosotros como personas que vivimos en la ciudad, tú puedes decir, a mí no me interesa tener un machete bien afilado,
¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nuestro mundo es diferente y por lo tanto nuestra visión de las cosas va a ser diferente. ¿Me estoy explicando bien? Visión es cómo miras las cosas. Y nosotros tenemos que proyectarnos y poder ver cómo miras tú la vida como creyente o como persona. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque necesita recordarle a Timoteo que él tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Porque dependiendo de cómo Timoteo veía o viera la vida, de eso iba a depender el éxito o el fracaso de su ministerio. Así que sabes que es lo mismo que pasa con nosotros. Dependiendo de cómo tú veas la vida, es el éxito o el fracaso en tus estudios, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad. ¿Cuántos quieren ser triunfantes? Creo que todos los que estamos aquí queremos alcanzar la victoria. ¿Nuestra iglesia cómo se llama? Victoria en Cristo. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Alguien recuerda cuál es la visión de nuestra iglesia o nadie se la sabe? Ser una familia que cree, vive y comparte la victoria en Cristo. Esa es nuestra visión. Nuestra visión se trata precisamente que como iglesia podamos ser una familia. Nosotros no somos una simple organización donde las personas lleguen y formen parte del club. No, queremos ser una familia. Así que cuando alguien se duele, todos nos dolemos. Y cuando alguien enferma, todos nos enfermamos. Y cuando alguien sufre, todos sufrimos. Y cuando alguien goza, todos gozamos. ¿Amén? Porque somos ¿qué? ¿Somos qué, hermanos? Una familia. Una familia, miren, que cree, vive y comparte algo que tenemos nosotros, que es ¿qué? La victoria en Cristo. ¿Cuántos tienen la victoria en Cristo? ¿Tenemos la victoria en Cristo? Miren, no les escucho muy bien. ¿Cuántos tienen la victoria en Cristo? A ver, ándele, así, creo que así se escucha mejor, ¿verdad? Nuestros hermanos de la transmisión pueden, no los escuchamos, a nuestros hermanos que dicen el amén. De por sí, los micrófonos que están abiertos son los que más se escuchan en la transmisión. Pero yo creo que sí podemos darnos cuenta de que la iglesia es una iglesia que necesita aprender a vivir en victoria. Pero hermanos, para eso necesitamos tener una visión correcta de la vida. Y repito, depende de cómo veas la vida, es tu alcance o tu victoria. Por eso hay que recuperar la visión. Alguien dijo, todo lo que hacemos depende de la forma de ver la vida. Otras personas dicen, depende con el cristal con que se mira, ¿verdad? Todo depende del cristal con que se mira. Y efectivamente, cómo miras las cosas, va a ser muy importante eso va a determinar. Y el apóstol Pablo por lo menos le enseña 4 formas en que se puede ver la vida como cristianos. Vamos a la Biblia, por favor, segunda a Timoteo, dijimos, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lean conmigo, por favor, nuestros hermanos que están también viéndonos en la transmisión, pueden seguirnos con la lectura. Por allá, no sé si nuestra hermana también puede poner la transmisión, puede poner la lectura bíblica, y aunque es de la versión Reina Valera actualizada, es muy similar a la que tenemos nosotros, Reina Valera 1960, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hablemos un poquito de la forma de ver la vida entonces. La primera forma en que puedes ver la vida es como soldado.
como soldado. Así podemos ver la vida. Y el apóstol Pablo nos usa este ejemplo para que nosotros entendamos que la vida es una batalla. Estamos en una batalla, estamos inmersos en una batalla. Incluso Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema es que la gente piensa que la batalla es con su vecino. El problema de la gente es que piensa que la batalla es con su familiar. Estoy peleado con mi familia. ¿Cuántos están peleados con alguien? ¿Cuántos están peleados con alguien? Levanten la mano todos los que están peleados con alguien. No les dé pena. Nadie está peleado con nadie. Bueno, nada más una hermana es sincera, ¿no? Y otro hermano por allá. Pero hermanos, muchas veces estamos peleados con alguien y porque pensamos que la batalla es contra una persona. No, la batalla es espiritual. Y nosotros tenemos que ver la vida como soldados. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del soldado? En primer lugar, tenemos que entender que Pablo siempre considera la vida del creyente como un soldado de Jesucristo. No es un soldado de cualquier ejército. Vamos a ver qué dice la Biblia en Filipenses, sin dejar el pasaje que estamos meditando. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Y veamos que incluso cómo nos llama o cómo llama a sus compañeros. Filipenses capítulo 2, versículo 25, el apóstol Pablo dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y miren qué dice de Epafrodito. Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de ¿qué? De milicia. Tú y yo somos compañeros de milicia, no somos compañeros de malicia, ¿eh? No vayan dice compañeros de malicia, dice de milicia. Somos soldados, estamos en la misma batalla. Todos los días nos enfrentamos a ataques, todos los días nos enfrentamos a problemas, todos los días estamos inmersos en alguna situación, enfermedades, crisis económica, problemas económicos, problemas con la familia, en el trabajo. Y nosotros somos soldados y tenemos que aprender a batallar, a entrar en esta batalla. Y una de las características que el apóstol Pablo señala en el pasaje a Timoteo, que es el que estamos leyendo, ¿verdad? De 2 Timoteo capítulo 2, nos dice que el soldado debe de estar dispuesto a todo. ¿Qué dice la Biblia acerca del soldado? Vamos a regresar a 2 Timoteo capítulo 2. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren sufrir penalidades? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. En el mundo en el que vivimos se nos enseña y se nos dice: tú no tienes por qué sufrir. Y se nos enseña a siempre buscar el éxito, la felicidad y estar libres de sufrimiento. Pero voy a decirte algo, que los sufrimientos a veces nos hacen más fuertes que las dichas. ¿Sabías eso? Después de una tormenta viene la calma, y eso nos da una fortaleza mucho más grande. Por eso es que la Biblia nos enseña en este pasaje que nosotros como soldados debemos de sufrir. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego nos sigue enseñando: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No puedes tú estar jugando al soldado de Jesucristo con un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Mucha gente es lo que hace, y por eso no crecen como cristianos, porque tienen un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Pero aquí dice la Biblia: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vean a los soldados. ¿Saben qué pasa si encuentran a un soldado en su momento de estar laborando, lo encuentran en un lugar indebido? Lo arrestan.
Pero muchos cristianos dicen, no pasa nada, ¿no? Y cometen un pecado, cometen algo, hacen algo en la vida, no pasa nada, y dicen, no pasa nada. Pero déjame decirte que como soldados no podemos nosotros estar con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. O eres o no eres soldado de Jesucristo. Pero la Biblia también nos dice, sigamos con el soldado, estamos hablando del soldado, no solamente nos dice que él sufre, que él tiene esa característica de ser abnegado, no se enreda en los negocios de la vida, sino que tiene algo importante, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, es obediente. ¿Cuál es el propósito realmente de vivir como soldado? Si tú miras la vida como soldado, ¿sabes qué? Vas a ser obediente. La obediencia es fundamental, es el principio para la disciplina, la obediencia. ¿Y saben por qué mucha gente no es obediente? Porque no está siendo disciplinada. No somos obedientes, no queremos respetar, pero el soldado sabe que él tiene una autoridad, y la autoridad nuestra es nuestro Señor Jesucristo. El soldado es importante. Si tú miras la vida como soldado, vas a estar luchando, y cuando te enfrentes a batallas no te vas a dejar dominar. Tú sabes que tienes un capitán, que tienes a alguien que te va a dirigir tu vida y que te ha dado incluso hasta una armadura. ¿Recuerdan de la armadura de Dios? Dice la Biblia en Efesios que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, resistir en el día malo. Así que tu visión sea ser un soldado. Es lo primero. Ser soldado. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo aquí? Si estás en una batalla, no te preocupes. Voy a decirte algo que tal vez lo has leído en algún lugar. Las peores batallas, ¿sabes a quién se las entrega Dios? A sus mejores soldados. Así que si estás pasando por una batalla, una prueba, es porque eres uno de los mejores guerreros de Dios, y porque Dios está esperando algo de ti y te va a ayudar en medio de la lucha para alcanzar tu objetivo. No pierdas la visión, eres soldado de Jesucristo. Pero no solamente somos soldados de Jesucristo. ¿Saben cómo también se puede mirar la vida? Estamos hablando de visión. La puedes mirar como un labrador. Como un labrador. Vamos a hablar del labrador. Versículo 5. ¿Qué dice la Biblia acerca del labrador? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué significa esto? En primer lugar, nosotros tenemos otro ejemplo. Ya vimos el soldado. Ahora tienes que imaginarte como labrador. Vamos a poner nuestra mente en la gente del campo. La gente del campo se levanta muy temprano. De repente hay gente que critica. Yo he visto imágenes de culturas, por ejemplo, en el Istmo, donde presentan al hombre en su hamaca mientras la mujer está trabajando, y dicen, qué hombre muy flojo. Él está acostado mientras su mujer está trabajando. Pero ¿saben qué? El cuadro no ilustra lo que pasa antes, porque ese hombre se levantó desde las 4 de la mañana para poder salir e irse al campo, y desde temprano empezó a trabajar, a limpiar, a cuidar, a poder revisar todo lo que había sembrado y poder cuidarlo. Así que cuando llega cansado, ¿y qué hace? Y se acuesta. ¿Sí se me está explicando? Depende mucho de cómo veamos nosotros la vida. El labrador lo que hace es trabajar, es lo que dice la Biblia. Esta es la imagen del labrador. El labrador debe ser diligente, trabaja, y el trabajo es muy importante para nosotros. El labrador debe trabajar primero. Es el versículo 6, ¿verdad? Les había dicho el 5, que 1, discúlpenme. Es el versículo 6, el labrador debe trabajar primero. La diligencia en el campo siempre va a brindar satisfacción. ¿Sí? Estamos hablando del labrador. Siempre va a brindar
satisfacción. ¿Por qué decimos esto de brindar satisfacción? Vamos a buscar en el Salmo capítulo 126, versículos 5 al 6, y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del labrador. Un principio fundamental de siembra y cosecha. Salmo 126, versículos 5 al 6. ¿Ya lo tiene? Espero que también nuestros hermanos que están viéndonos puedan tenerlo en su Biblia. Dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice la Biblia? Con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué hermoso es poder visualizarnos a nosotros mismos como labradores, porque el trabajo es fundamental donde quiera que te muevas. Si tienes tú, eres estudiante, ¿qué tienes que hacer para poder graduarte? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. Es tu compromiso, comprometerte con tus estudios, los trabajos que te asignan los profesores, trabajar. Y cuando de repente vas a ver el fruto de tu labor, a lo mejor vas a llorar en el camino. Yo no sé cuántos de los que estuvieron de estudiantes llegaron momentos en que a lo mejor sufrieron que no tenían para el pasaje, o a lo mejor para comer. Pero ahorita que, cuando ves tu título, ¿no? ¡Wow! Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo. Y no solamente en el estudio, en el trabajo. A lo mejor al principio te toque sacar copias, ¿no? Y lo ponen y dicen, es que yo no estudié para esto. Pero tienes que aprender la disciplina del trabajo, y de repente ya te suben y te vuelven a subir y te ascienden. Y gloria a Dios, porque algún día vas a ser bendecido, vas a ser el jefe o hasta tu propio patrón. ¿Sí me explico? En la familia lo mismo, hay que trabajar para encontrar después el fruto. Y en todas las áreas, en la iglesia misma, nosotros tenemos que aprender a trabajar para poder después cosechar. Principio de siembra y cosecha. Todo lo que tú haces, lo vas a cosechar. En Santiago capítulo 5, versículo 7 nos dice que nosotros debemos de ser pacientes para poder cosechar. Vamos a ver qué dice la Biblia en ese texto. Santiago 5, 7. 5:7, dice así la Biblia, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué se requiere? ¿Qué requiere el labrador? Paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dios siempre va a bendecir el trabajo, pero considérate como labrador. ¿Estamos cambiando nuestra visión? Soy soldado, tengo que luchar. Soy labrador. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar primero. Como soldado, yo debo de ser abnegado y sufrir si es necesario, pero no me voy a dejar. Como labrador, debo de ser paciente. ¿Sí? Son las características que estamos nosotros viendo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Nos habíamos brincado uno, ¿verdad? El atleta, versículo 5. Ahora sí vamos a leer el versículo 5 de este pasaje de 2 Timoteo. ¿Lo tiene? Versículo 5. Y también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra vez vamos a leer qué dice la Biblia. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí nos está poniendo la imagen de uno de los gladiadores antiguos. Recuerden que el apóstol Pablo está en otra época. Y en aquellos momentos que se hacían las famosas luchas de antes,
los gladiadores y todo ese tipo de, a lo mejor, imágenes que tenemos nosotros en películas o en historia. Bueno, él está presentando a los atletas cuando empezaron los Juegos Olímpicos y empezaron incluso a recibir galardones que eran solamente guirnaldas o hojas como coronas. Pero era parte de lo que el apóstol Pablo estaba visualizando, y dice él acerca de estos jugadores, que el jugador debe de seguir reglas. Hay reglas en todo juego. Y si tú miras la vida como un atleta, vas a entender que en esta vida estamos todos corriendo, ¿no? Y hay reglas en la vida. No puedes tú, por alcanzar tus objetivos o tus metas, dañar a otro. Hay reglas. Tenemos que aprender eso. Dice la Biblia que el atleta no es coronado si no lucha ¿cómo? ¿Cómo debe de luchar? Legítimamente. Reglas, normas. Si tú piensas la vida como un soldado, vas a estar en la batalla. Si piensas como labrador, vas a estar trabajando. Pero si tú ves la vida como un atleta, vas a estar haciendo las cosas siguiendo las reglas. Y te voy a decir dónde están las reglas que nosotros tenemos como cristianos. Estas son las reglas. Estas son las reglas, ¿no? Así que son los principios de vida que nosotros tenemos y en los cuales nos vamos a mover. Si un atleta que es un atleta secular recibe galardones, ¿cuánto más nosotros cuando terminemos nuestra batalla? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo luego le dice a Timoteo: yo he peleado la batalla, he guardado la fe, me está esperando la corona de la vida, la cual me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida? Dios te está esperando y quiere que tú luches legítimamente y que tú puedas como atleta del Señor correr, y que no corras en vano, porque al final de cuentas Dios nos va a dar la victoria. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 9. Voy a pedirles a todos los que estamos aquí presentes que lo leamos con voz fuerte, el versículos 24 al 27, mientras nuestros hermanos que están en su casa también pueden leerlo. Pero vean lo que dice la Biblia, 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino como quien que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es la forma en que debemos nosotros de luchar, de trabajar, de ser atletas, de correr, no a la aventura, sino correr, porque tenemos nosotros una corona incorruptible, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? La carrera no es contra otra persona. Lo mismo que la batalla, no estás peleando contra otra persona. Y la carrera que tú llevas no es porque estás haciendo competencia con otros. Pareciera ser que en este mundo estamos compitiendo los unos contra los otros. Pero la verdad es que todos estamos corriendo una carrera diferente. Cada quien está corriendo su propia carrera. ¿Y en quién tienes que fijarte? ¿En la carrera de otro o en tu carrera? Tienes que fijarte en tu propia carrera, en tu propio camino. Porque cuando tú empiezas a voltear a ver a los demás, ¿sabes qué empieza a pasar en tu mente? Primero, la envidia. ¿Por qué le va mejor a él que a mí?
empieza a entrar entonces, o el orgullo. Ah, yo soy mejor que aquella otra persona. Y la gente empieza a entrar en un proceso donde su mente no se está fijando ya en su propio camino y en su propia carrera, sino está viendo a todos los demás. ¿Cómo corren los demás? Mi amado hermano, tenemos que aprender nosotros a luchar y a pelear y a vivir una carrera de nosotros mismos, de nadie más. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12 sobre cómo vamos a correr nosotros. Ya casi terminamos. Después de sigue otro ejemplo u otra manera de ver la vida, pero quiero que veamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13. ¿Lo tienen todos? Leamos juntos también este texto. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Versículos 1 y versículo 2, que dice la Biblia ahí mismo: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se dan cuenta de lo que dice la Biblia en este texto? Nos dice la palabra del Señor que nosotros como atletas tenemos que correr. ¿De qué forma? ¿De qué forma nos está enseñando la palabra del Señor? En el versículo 1 es muy claro. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, lo primero que tienes que hacer es: despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Alguien señaló que hay 3 P's, P de Pedro, o como quieran decir, 3 P's con las cuales nosotros batallamos en nuestras carreras. La primera, aquí lo dice, peso. Tienes que quitar todo peso de tu vida. Hay cosas que no son pecado, pero que sí son un peso. ¿Saben que hay personas que no pueden correr en el camino del Señor? Dicen: porque tengo un trabajo que no me lo permite. Y su trabajo, entonces ese trabajo les absorbe tanto tiempo que dicen: domingos no puedo ir a la iglesia porque tengo trabajo. ¿Trabajar es pecado? No, pero es un peso. ¿Sí me estoy explicando? Piénsalo, porque si tú tienes algo que te está pesando, no te va a dejar avanzar. Tienes que despojarte de todo peso. ¿De qué más te tienes que despojar? De todo pecado. El pecado, eso sí, son cosas que no le agradan a Dios y que estamos haciendo. Peso, pecado. Y la tercera P, el pasado. Hay gente que vive en el pasado y el pasado no les deja avanzar en el futuro. El pasado es un ancla que los está jalando y que no los puede soltar, porque ellos siempre viven en el pasado y cada vez que quieren avanzar se acuerdan: es que yo antes se quedan en el pasado. Yo antes sí evangelizaba, pero eso era antes. ¿Y ahora qué? Es que yo antes leía la Biblia. Sí, la leías antes. ¿Y ahora qué? No te quedes en el pasado. Antes era feliz. ¿Y eso qué tiene que ver? Te estás quedando en el pasado. Puedes ser feliz ahora. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo ves la vida? 3 formas en que nosotros vemos la vida. ¿Cuál es? Como soldado de Jesucristo, como atleta, como labrador. Así debes de ver la vida. Si eres soldado, vas a luchar. Si eres labrador, con paciencia vas a trabajar. Y si eres atleta, también vas a correr, pero legítimamente, siguiendo las normas.
Y voy a concluir con una característica más que el apóstol Pablo nos enseña y que le dio visión a Timoteo, y es la visión que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que seas soldado, que seas atleta, que seas realmente un labrador, que tenga labranza, pero también Dios quiere que seas su hijo. Miren, allá en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, antes que nada, antes de decirle Pablo a Timoteo que tiene que ser labrador, que tiene que ser atleta, que tiene que ser soldado, lo primero que le señala que es: tú pues, hijo mío. Porque Pablo quería que entendiera que sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Tú eres hijo. Y eres hijo, ¿sabes de quién? De Dios. Tú pues, hijo mío, es lo que Dios te está diciendo a ti. Dios quiere que tú seas su hijo, porque cuando tú tienes esa visión, soy hijo de Dios, tu vida cambia. ¿Cuántos se consideran aquí hijos de Dios? ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios? ¿Desde cuándo somos hijos de Dios? Voy a decirte algo: si tú no eres hijo de Dios aún, la palabra del Señor nos dice cómo podemos ser hijos de Dios. Allá en Juan 1:12, ¿verdad? Que dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y Pablo entonces le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, porque era su hijo en la fe, pero también era hijo de Dios sobre todas las cosas. Y cuando alguien es hijo de Dios, tiene algunas características muy, muy especiales. Miren, la palabra del Señor nos dice: como hijos, es importante entender que ahora tenemos un compromiso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El hijo se esfuerza, porque no es cuestión de trabajo, mientras que el atleta lo hace porque recibe una recompensa, porque va a recibir un galardón. El labrador trabaja porque va a recibir un fruto. Y el soldado porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero ¿sabes qué? El hijo se esfuerza por una sencilla razón: por amor. Por eso es que dice la Biblia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios te ama. Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia que a pesar que nosotros a veces cometemos pecados, a pesar que nosotros a veces nos apartamos de Él, Él siempre se manifiesta en su gracia. Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿No es gracia? ¿No es gracia que cada día que te levantas, a pesar de que tienes luchas y pruebas, pero tienes que comer? No veremos a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Por eso es que tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. El Hijo de Dios se va a esforzar, mi amado hermano. Tal vez has pasado momentos en tu vida en que has decaído, pero tienes que esforzarte. El soldado trabaja por un deber, el atleta por una meta, el labrador por un fruto, pero el hijo lo hace por amor al Padre. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros. Como hijos debemos de seguir siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en este texto: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros como hijos debemos de aprender a ganar a otros para la gloria del Señor y poder llevar a otras personas a ser también hijos de Dios. Lo que has oído de mí, esto encarga a otros. Es lo que nos dice su palabra. ¿Cómo ves la vida? Vamos a terminar. Pensemos. ¿Cosmovisión o visión? ¿Cómo ves la vida? ¿Tú qué eres? Pablo le dice a Timoteo:
Eres soldado, eres atleta, eres labrador, pero sobre todo eres hijo. Hoy es lo mismo que nos dice Dios. Cada uno de los que estamos aquí somos soldados del Señor. Y vamos a pasar por batallas, por pruebas, pero vamos a salir victoriosos. Cada uno de los que estamos aquí somos labradores. Estamos trabajando, pero algún día vamos a cosechar. Porque todo lo que hacemos tiene una repercusión. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú entregas tiempo, vas a recibir tiempo para ti también. Si tú entregas fe, siembras fe, vas a cosechar fe también. Dios quiere que aprendamos a ser labradores. Somos atletas también. Tú eres un atleta del Señor, que tienes que correr y quitar de tu vida las cosas que te estorben, pesado, lo que es peso, el pecado, quitar de tu vida el pasado y correr por delante, mirando al Señor Jesucristo. Pero sobre todas las cosas, tú eres hijo de Dios. Y que cuando salgas de aquí, esa visión se te quede bien grabada. Eres hijo de Dios. Yo quiero que voltees a ver a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado y le digas, eres hijo de Dios. Díselo. Díselo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada lo que dijimos acerca? Somos la niña de sus ojos. Tú eres hijo de Dios y vales mucho. Y puedes llegar ante Dios y Dios te va a abrazar y Dios va a estar contigo en cada momento de tu vida. Pero que esa visión siempre la tengas en tu vida. Eres hijo de Dios. Nunca se te olvide. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.